la visión económica. Contamos con la presencia de Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, Miguel Bain, titular del estudio Bain y Asociados, Miguel Caridano, ministro de Economía y Producción de la Nación, y Martín Lutó, diputado de la Nación y presidente de Instituto Sociedad Anónima. Moderan Fernando González, director periodístico de Crónica Comercial. Ya creció la barba, pero es Hernández Boni. Hernández Boni, lo tengo bien en paz. Hernández Boni. Hernández Boni, nuestro subdirector. Hernández, ¿qué panel tenemos para charlar, No le voy a mentir a los invitados, digo que había mucha expectativa por llegar hasta el cierre del evento y escucharnos, pero es la realidad. Creo que la cantidad de público y asistentes que nos sigue hasta ahora lo marca. Bueno, para nosotros es un agrado poder contar con 4 economistas de la envergadura de nuestros invitados. Muchos de ellos los conocemos por el trato periodístico personal y creo que, bueno, hemos tratado de armar, como decíamos, una selección para que el debate enriquezca en la respuesta. Vamos a tratar de ir abordando un poco los temas de la coyuntura y obviamente que atender en lo posible también algunas de las respuestas del público. Y también lo interesante, ¿no?, es que tenemos 4 espacios políticos como referentes, que era un poco la idea, ver referentes que tengan distintas fórmulas para los problemas que en definitiva arranca, si te parece más, con la inflación. Arrancamos por ver un problema menor de estos días, que es cómo combatir la inflación. Mira, yo creo que es interesante ver si vamos a encontrar miradas muy distintas. Me parece que ese es nuestro desafío. Y arrancamos por Miguel. ¿Qué te parece, Miguel? Romper el hielo con cómo se combate la inflación o cuál es el problema que hay hoy con la inflación. Ante todo, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, es fácil la inflación, se combate bajando los precios, o sea que es bastante fácil. Los economistas la podemos combatir rapidísimo. Nosotros 4 nos juntamos en una habitación, en una oficina, ponemos la tasa de interés donde hay que poner la tasa de interés, el gasto público donde hay que poner el gasto público, tiramos la llave del Banco Central al río, congelamos los salarios y la verdad es que la inflación la arreglamos. Cuando salimos no sabemos si hay colectivo, no sabemos nada. ¿Qué es lo que quedó afuera del lugar donde se combate la inflación? No sabemos qué quedó. Pero yo diría que combatir la inflación desde los niveles en los que está, es un año que termina, según las mediciones nuestras, en 32, 33, hoy en un ritmo más parecido a 24, 25, en la zona del 2, estamos ahora, o 1,8, 1,7. Digo, típicamente es un programa de un gobierno que llega, nunca es el programa de un gobierno que termina, digamos. Y esto por la sencilla razón de que salir de estos niveles para llegar a un 10% anual requiere un abordaje como mínimo plurianual. Es un abordaje de 4 años, es con gradualismo, es con acuerdo social, que requiere acuerdo político para ir bajando la nominalidad de la economía. Perdón por la palabra que voy a usar, hay palabras que tengo prohibidas desde que lo asesoro a Daniel Scioli, pero digo, hay que ir bajando la nominalidad par y paso, digamos, ¿no? Y la realidad es que cuando uno está en una inflación de 20-30%, nadie quiere frenar primero. Los trabajadores quieren frenar y los empresarios quieren frenar, porque el que frena y se equivoca
pierde 20%, 25 o 30%. Por lo tanto, naturalmente esto requiere de una coordinación donde está presente el Estado y donde hay acuerdo social. Requiere obviamente recuperar la calidad de la moneda nacional, no solo como unidad de cuenta o medio de pago, sino como reserva de valor. La Argentina tiene que iniciar el camino para la construcción de una moneda nacional, que es lo que no logra hacer hace 60 años. Y es lo que Brasil consiguió en los últimos 20 años, sacrificando inclusive algún punto de crecimiento, pero con una tasa de interés del ahorro popular que sistemáticamente tiene que estar por encima de la tasa de inflación, por lo menos de la canasta de los sectores populares, o sea, el ahorro de la moneda nacional. Tiene que haber reglas fiscales, una regla fiscal que sin ser restrictiva a un ajuste brusco, que indique que sistemáticamente el gasto público debe crecer por debajo de la recaudación, sobre todo si arrancás de 3 o 4 puntos de déficit fiscal primario, tenés que ir llegando, acomodando con el crecimiento en todos estos elementos. O sea que necesitas política de ingresos, gradualismo, política de ingresos, política monetaria y una política fiscal inteligente. Y esto típicamente es el programa de un gobierno que arranca con apoyo político y con acuerdos políticos, tanto de los sectores sociales como parlamentarios. Martín, y si es tan fácil, ¿por qué no lo suman a la reunión en el cuarto cerrado Axel Kicillof y lo resolvemos? ¿Por qué no se resuelve? Digo, si 4 economistas se juntan y llegan a esa fórmula. No sé, ¿vos lo invitaste? No lo invitaron. Invítenlo y ya solucionamos el problema. Pero recién Miguel decía algo que, claro, él decía, esta es una agenda, la que él describía, con la cual creo que casi todos vamos a coincidir. Cuanto más grandes son los descalabros, más fácil se coincide entre los economistas. Cuando llegamos a la sintonía fina, pueden encontrar diferencias, pero Miguel decía, no es la agenda de un gobierno que se va, es la agenda de un gobierno que entra. Me parece que los objetivos que tiene hoy, o que supongo que tiene el ministro de Economía, más los objetivos que tiene el gobierno nacional en un último año de mandato son otros, porque entre otras cosas, lo que propone Miguel de hacerlo plurianual también tiene algunos costos al inicio, y además de eso tiene un impacto que no es inmediato. Entonces es muy difícil lograr que eso ocurra en el último año del gobierno con un ministro que lo que está haciendo es administrando, cada uno lo verá, bien o mal, no puede ser crítico, pero está administrando lo que hoy tiene. Y yo creo que esto no está en la agenda, como no estuvo desde el principio. Podría haber estado antes, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí creo que hay un interrogante un poco más profundo, que no tiene solamente que ver con el gobierno nacional, tiene que ver con los ministros de Economía, tiene que ver con cuál es el motivo por el cual los argentinos nos resistimos a aprender y entonces volvemos a padecer problemas que ya tuvimos. Porque Argentina ya tuvo tipo de cambio paralelo, se llamaba paralelo, ahora se llama blue. Ya tuvo déficit de la balanza energética, ya tuvo déficit fiscal, ya tuvo problemas de financiamiento, ya tuvo estrangulamiento externo, ya tuvo muchas de estas cuestiones. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que funciona mal en el sistema? Yo entiendo que lo que es el sistema político y la poca atención que le brindamos al Estado en términos de cómo se debe gestionarlo, que hace que estos problemas vuelvan a resurgir. Miguel Peinado en este caso. Uno, digamos, está claro que hay un núcleo de coincidencia sobre cómo abordar estos problemas. Martín marca también que hace falta reforzar de alguna forma los compromisos. Uno de los conceptos en donde hay de acuerdo es que hoy el nivel de gasto público que tiene la Argentina es muy difícil de financiar. Ahora, no solo la pregunta es cómo se hace para financiarlo, en todo caso para bajarlo en el marco de un consenso político de que hay que decirle, mira, esto no alcanza, a partir de ahora tenemos que funcionar con menos plata. ¿Cómo se consigue ese consenso? Primero creo que el problema de la economía argentina hay que solucionarlo con un programa integral, y si no lo va enfocando parcialmente en cada uno de los temas, cada uno de ellos por sí solo presenta dificultades, pero no resuelve el escenario. Primero creo que Argentina tiene, por supuesto, desequilibrios fiscales, problemas, restricciones externas, tiene evidentemente un nivel inflacionario alto. Argentina puede pensar la salida de todos estos problemas en un escenario de crecimiento y de expansión. No tiene posiciones internacionales restrictivas,
tiene recursos naturales, recursos empresarios, tiene potencial. A partir de ahí, yo creo que desde un shock de inversiones, desde un fuerte crecimiento de la economía, desde un ordenamiento de las pautas, como se señalaba antes, macroeconómicas, desde políticas coherentes en el sector industrial, el sector agropecuario, recuperar señales en cada una de las actividades, vas a tener crecimiento, vas a tener mejora de recaudación, vas a tener grado de libertad para salir a restricciones externas y para ordenar la ecuación fiscal. No es solamente un tema de niveles de gasto, sino en todo caso de diseño de la política de gasto, de prioridades y definiciones. Por eso yo creo que para pensar cada uno de los temas hay que visualizarlo desde la salida de un programa integral y entendiendo que Argentina no está en una situación que tenga que pensar su futuro de una lógica restrictiva. No, digo, te quería preguntar, ¿no crees que para conseguir, por ejemplo, un shock de inversiones necesitas transparentar de antemano un sendero de política, digamos, que haga viable en todo caso ese shock de inversiones y la recuperación de confianza? Creo que para un shock de inversiones, primero tener los recursos, tenés el potencial, que es lo más importante, tener las condiciones internacionales. Al mismo tiempo necesitas, primero, fundamentos macroeconómicos, un plan y un sendero. En algunos casos será con gradualismo, en otros casos tenés posibilidades más inmediatas, necesitas políticas sectoriales ordenadas, marcos regulatorios, un sendero fiscal y un sendero de pautas económicas. Una vez que el Estado lidera las decisiones en materia económica, está el complemento de un acuerdo económico y social que empiece a plantear las pautas por lo esperado y no por lo pasado. Si tenés que recrear un escenario futuro, creo que es el desafío del próximo gobierno, más allá de que le toque, y que a partir de ahí vas a ordenar los desequilibrios fiscales, con una visión integral. Si vos querés un reduccionismo y acortar camino y enfocarlo solamente desde un ángulo, te lleva a visiones que se tornan limitadas. Rogelio, hablando un poco de las coincidencias, ya hay, en principio, tanto Miguel como Martín y Miguel están coincidiendo en un plan integral. Respecto del plazo, si se da este plan integral en el cual hay una coincidencia, ¿cuánto lleva a curar la inflación? ¿Cuál es el estudio que tienen ustedes? Bueno, coincido en que no puede ser una política de shock, tiene que ser una política de gradualismo en algunas cosas, y si se quiere también con shock en algunas que en otras, porque lo que hace falta es un shock de confianza. O sea, que el principal problema de la economía hoy es la pérdida absoluta de confianza de los agentes económicos, de los ciudadanos, en quienes están gobernando. Entonces, eso lo recuperás no desde el lugar, sino desde la política, desde más alto nivel político, empezando diciendo la verdad, asumiendo, por ejemplo, que la inflación es un problema. Todavía el gobierno no asumió eso. Entonces, los problemas que no se asumen no se pueden cambiar. Después, entendiendo también que la ciencia económica avanzó en muchos aspectos, quizá como en ningún otro en la lucha contra la inflación. La Argentina es, como decía Martín, la Argentina, uno de los principales problemas de la Argentina es que repite siempre los mismos problemas. La clara señal de la involución de la Argentina es que siempre volvemos a la inflación, volvemos a la crisis de restricción externa, falta de dólares, volvemos a no tener crédito, repetimos siempre los mismos problemas. Hemos tenido inflación en muchas otras oportunidades. La característica diferencial de este proceso es que somos de los pocos países del mundo que tienen inflación. El 1% de los países del mundo tiene inflación y la Argentina lamentablemente pertenece a ese club. En términos de restricción externa, de falta de dólares, debemos ser quizá el único país del mundo que no tiene dólares. Y claramente el único país de la región que no tiene crédito. Eso habla a la clara también de que los problemas son autogenerados. Otra característica importante para resolver los problemas es un buen diagnóstico. Si creemos que todos estos problemas que sufrimos los argentinos son porque hay que mirar al norte o porque el mundo se nos cayó encima, y estamos cerrando el cachazo. Si se cayó encima nuestro, lo hizo con una precisión asombrosa porque cayó solo encima de la Argentina. Entonces, una vez que tenés que asumir ese problema, una vez que haces un buen diagnóstico, las herramientas para resolver estos problemas están al alcance de la mano. Falta de decisión política. No es difícil solucionar el problema de la inflación, seguramente lleva algún tiempo, pero claramente no es un problema complejo. No es nada difícil resolver el problema de la restricción externa si hacemos bien las cosas, si recuperamos la confianza. Prontamente vamos a tener el problema inverso, es decir, el problema de lidiar con el exceso de dólar y recuperar el crédito no debe ser tan difícil porque, insisto, somos el único país de la región que no tiene crédito.
Este es el set de problemas, si se quiere, entre comillas, fácil. Después hay un set de problemas mucho más complejos, que es lo que hay que debatir, cómo lo vamos a resolver. Los problemas sociales son los que a mí más me preocupan. Uno de cada 3 argentinos es pobre, uno de cada 10 argentinos se va a dormir con hambre. El 90% de los asalariados, según datos oficiales, ganan menos de 10.000 pesos en Argentina. Tenés 1.200.000 viviendas en asentamiento precario. Tenés casi 1,5 millones de chicos que no estudian ni trabajan. Esos son problemas probados. Esos son problemas que va a costar más resolver, pero son los problemas realmente importantes, los problemas que hay que abocarse. Los problemas de insisto, de la inflación, de la falta de dólares, del crédito, son problemas que no pueden ser difíciles si los padece el 1% del mundo. Y nosotros no tenemos por qué formar parte de ese grupo. Miguel, el tema